Buenas tardes nuevamente para los que se conectan por el Facebook Live de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, BEPEX. Esta conexión es para informar que ya la carta fue enviada, la carta donde se solicita se le revoquen las visas a las rectoras del CNE. Estas rectoras pues que utilizan su cargo para no cumplir con lo que establece la Constitución, para violar lo que establece la Constitución Nacional, para violentar los deseos del pueblo venezolano, al no querer efectuar y dilatar el proceso pues para que el referéndum revocatorio sea realizado este año 2016. Este tipo de acciones ayudan a ejercer la presión necesaria y realmente también poder evidenciar y poder ejercer acciones que permitan que estos individuos que violan la Constitución y que hacen uso del cargo que ocupan para ir en contra de los venezolanos, pues sepa que pueden tener consecuencias importantes, no solo en el plano de Venezuela, sino a nivel internacional. De igual manera, hemos querido hacer este contacto para hacer del conocimiento público, ¿no?, que hay una serie de informaciones con respecto a enchufados que han venido enviando pues a la base de datos. Muchas otras se han hecho públicas por las redes sociales y mucha gente me escribe y me dice, bueno, ¿qué vamos a lograr con esto? Ellos no han cometido ningún delito dentro de los Estados Unidos, si no han cometido fraudes fiscales o no han cometido otro tipo de delitos que tengan que ver con el país en el que se encuentra, pues absolutamente no sirve de nada. Yo quisiera informarles a las personas que han tenido esa tesis de que eso no es así, de que es importante que las autoridades norteamericanas sepan que hay una cantidad de individuos aquí que su dinero es de procedencia dudosa, y también es importante que sepan que muchos de ellos de una forma u otra apoyaron y han apoyado a esa revolución que lamentablemente destruye al país. Es importante que las autoridades conozcan de la presencia de esos individuos, pero también es importante, y ese es el motivo de mi conexión a esta hora, que el individuo, que el ciudadano común, que los venezolanos que estamos aquí en los Estados Unidos, que los venezolanos que hemos tenido que huir del país por la persecución política, los que se han tenido que ir por la situación que está viviendo Venezuela, también pongan su grano de arena. No es nada más dejar que las autoridades norteamericanas tomen parte y ejecuten las acciones que le permita la ley con respecto a estos individuos. Es también que todo aquel venezolano que le llegue la información, que sepa de lo que está ocurriendo, aparte de notificarla, bueno, hagan campaña para que estos locales comerciales pues no sean visitados por ciudadanos venezolanos. Es importante que nosotros también pongamos nuestro grano de arena. Es importante que los que tengan conocimiento lo divulguen y realmente lo enfoquen y se lo digan a otros venezolanos para que estos locales pues no tengan presencia de nuestros compatriotas, de nuestros congéneres, de forma tal pues que ellos sientan el repudio, el rechazo, el desprecio de quienes han tenido que salir de su país de origen por culpa de individuos como ellos que se encargaron con su apoyo a esa revolución maligna de destruir un país tan rico y tan hermoso como Venezuela. Entonces es importante que así como nosotros le pedimos a las autoridades norteamericanas, así como es importante que nosotros le pedimos a los venezolanos que salgan a marchar, que activen el artículo 350, que protesten, es importante que nosotros aquí también hagamos nuestra parte. Ha venido una información importante que se ha conocido a través de las redes sociales, se ha diseminado, se ha difundido de forma bien clara, pero es importante que los que conozcan esta información pues no asistan a este tipo de locales, realmente muestren su rechazo a la presencia de estos individuos, no solo en Miami, sino en diferentes puntos acá de los Estados Unidos. Me preguntan aquí si yo soy chavista o madurista. No, ninguna de las dos cosas. Estoy en el exilio por la persecución de ese régimen traidor que no permite y que no le da la gana de escuchar a los venezolanos. Yo formo parte de ese grueso de venezolanos que han tenido que salir por persecución política del país. Y es por eso pues que así como se hace el esfuerzo y se toma el compromiso y la responsabilidad de hacer las denuncias, es importante que los venezolanos que les lleguen estas denuncias, pues obviamente tomen su acción y no frecuenten estos locales, no frecuenten estos sitios, de manera que ellos puedan sentir los responsables de estos locales comerciales, pues que hay un rechazo por parte de la población venezolana. De igual forma,
quería tocar el punto del referéndum revocatorio, que todavía estas rectoras del CNE no han dado la respuesta y todos sabemos que todo está apuntando a que ellas no quieran dar ningún tipo de respuesta o dilatarla de forma tal de que el referéndum revocatorio no sea en el año 2016. Hemos visto también que a la Asamblea Nacional, a través de algunos diputados, ha dicho que van a salir a la comunidad internacional para exigir o para plantear de que se den unas sanciones o se aplique pues lo establecido a nivel internacional con respecto a este tipo de regímenes que no son democráticos. A nosotros nos parece que eso está muy bien, es importante, pero también consideramos que el trabajo que hay que hacer en este momento es dentro del país. Es importante que los diputados de la oposición, que los líderes políticos se vayan a todas las zonas del país para organizar a la población. Es importante que eso se haga, porque todos esos recursos que se están gastando en los viajes a los diferentes países del mundo para exponer la situación política de Venezuela, que digo, y lo ratifico, es muy prudente y hay que hacerlo, sería también interesante pues que parte de esos recursos se destinaran a organizar a la sociedad dentro de Venezuela, a que los diputados del liderazgo político realmente se tomen la tarea y el compromiso de organizar a todos los venezolanos dentro del país, de forma tal de que si no hay referéndum revocatorio, que todo apunta a que no sea este año, la respuesta de la sociedad civil y del liderazgo político sea contundente, pero organizado. Es importante que los diputados que salieron electos por los diferentes circuitos se aboquen a esos circuitos y a esas áreas geográficas a organizar a la población bajo un solo esquema, bajo una sola estrategia. De manera tal que cuando se haga el llamado sea contundente y masivo y generar la credibilidad y generar la confianza necesaria para que los venezolanos puedan seguir al liderazgo a la hora del llamado. De igual forma, pienso que es prudente hacerle este llamamiento a Enrique Capriles Radosky, que es el que ha planteado la tesis del referéndum revocatorio, y a la final pues la mayoría de la oposición o la mayoría nos embucamos o seguimos ese camino porque creemos que puede ser la solución para solventar la crisis, que en caso tal de que no exista la posibilidad del referéndum este año como a todo apunta, bueno, tenga la responsabilidad y asuma el compromiso de hacer un llamado a que se aplique el artículo 350 de la Constitución Nacional. Si en Venezuela no hay referéndum revocatorio este año, si estas cuatro señoras del CNE insisten en violarle los derechos de participación ciudadana y el deseo a más de un 80% de la población, hay que tener la responsabilidad de llamar al artículo 350 de la Constitución Nacional. Y yo sé que muchos me van a decir, bueno, para ti es muy fácil porque estás en Miami, estás fuera del país. Bueno, estoy fuera del país porque en su momento asumimos una posición dura, asumimos una posición firme y eso nos generó una persecución política en la cual la mayoría no nos quiso apoyar. Y yo entiendo que pueda existir miedo y entiendo que pueda existir temor, porque cuando hacemos un análisis de estos últimos 17 años, todos los líderes que han llamado a la calle, todos los líderes que han planteado la resistencia y la desobediencia como forma de lucha, han sido encarcelados o han sido obligados a irse al exilio. De hecho, podemos recordar a muchos de ellos. Carlos Ortega, que se encuentra en Perú, llamó a la calle, hizo esas manifestaciones gigantescas y a la final terminó preso y terminó en el exilio gracias a que logró escapar. El propio Oscar Pérez, exiliado en Perú, cuando estaba movilizando mucha gente en Venezuela, lo encausaron, la gente lo dejó solo y lamentablemente se encuentra exiliado en Perú. Patricia Poleo, con el Comando Nacional de la Resistencia, hizo lo propio. Cuando estaban las manifestaciones creciendo, también fue acusada de un delito común y obligada a irse al exilio. De más reciente data tenemos a Leopoldo López, quien llamó a la calle, conjuntamente con otros factores políticos como el propio Antonio Ledesma. ¿Y dónde está Leopoldo? Encerrado en Ramo Verde. ¿Dónde está Antonio Ledesma? Preso en su casa. Entendemos que el régimen utiliza la presión y utiliza la violación a los derechos humanos para encarcelar a todos aquellos que hagan llamado a la calle. Y sabemos que ese es un peligro y es una posibilidad latente de que sean encarcelados. Pero ese es el riesgo que hay que tomar, porque todo aquel que quiera ser líder de la sociedad venezolana, todo aquel que toma la responsabilidad de ponerse al frente, tiene que llevar hasta sus últimas consecuencias. Y es por eso que es imperante que Enrique Capriles Radosky, con todos los factores de oposición, si no hay referéndum revocatorio este año, tienen que hacer un llamado a que se aplique el artículo 350. Y para que la participación pueda ser masiva, los diputados de la oposición
En vez de estar viajando por el mundo entero, igual que el liderazgo político, tiene que estar concentrado dentro del país. Dentro del país fueron elegidos para organizar a la población y para tomar la responsabilidad. Yo estoy seguro que en esta ocasión el pueblo no los va a dejar solos. Yo estoy seguro que en esta ocasión no va a ocurrir lo que sucedió con los que están exiliados o los que están presos, como es el caso de Leopoldo López y Antonio Ledesma, porque hay un cansancio en la población y el pueblo está esperando un llamado contundente y masivo. Sabemos que es un régimen represor, sabemos que es un régimen maligno, sabemos que es un régimen que no tiene escrúpulos, pero hay que asumir formas de lucha y esa responsabilidad hay que tomarla. No hablo bajo la comodidad de quien está fuera del país, porque no es nada cómodo estar exiliado. No hablo con la frescura de quien tiene la posibilidad de pensar porque se encuentra en un país de libertades. Lo hablo como venezolano, lo hablo como persona que está comprometida con la lucha, con la libertad y la democracia en nuestro país, y lo hablo como un individuo más que desde el exilio quiere regresar a ver a su padre, a su madre, a su hermano, a sus amigos y familiares en estos momentos tan duros para el país. Es imperante que si no hay referéndum revocatorio, se llame al artículo 350, se llame a la desobediencia civil y todos los líderes, diputados de la oposición y factores de oposición en Venezuela deben estar abocados a la organización ciudadana para poder ser contundente a la hora de la protesta. Hay que utilizar los recursos que se consiguen para organizar a la sociedad. Los viajes alrededor del mundo para concientizar son importantes. Creemos que ya la comunidad internacional está lo suficientemente concientizada con la deplorable situación política que vive Venezuela y creemos que en este momento es sumamente vital poder organizar a la población, generar confianza, recuperar la confianza del pueblo para poder en las calles pelear por la libertad y la democracia de nuestro país. Inclusive en ese escenario tendrían los exiliados de igual forma tener que regresar, arriesgar y aportar su grano de arena para que en Venezuela se recupere esa libertad y esa democracia que nos ha sido esquiva, que nos las han arrebatado en los últimos 17 años y que de no hacer lo correcto podría ser la espada de Damocles que termine con un país tan próspero como ha sido Venezuela, pero que ha sido vilipendiado por una sarta de delincuentes que constituyen una mafia delincuencial que prostituye al país y que destruye a todos los venezolanos. Es por eso que hago este Facebook Live a esta hora, para pedirle a los que están dentro del país y a la oposición política organizarse para aplicar el artículo 350, para pedirle a quienes estamos fuera del país realmente expresar con nuestras acciones nuestro apoyo y estar preparados para regresar y apoyar la salida de la desobediencia legítima en contra de este régimen nefasto que lamentablemente ha secuestrado al país. Sí, por supuesto, aquí me escribe Alejandro Osorio, hay chavistas aquí, por supuesto que los hay y abundan por todos lados, y hay muchos venezolanos que conviven y congenian con ellos. Por eso que al principio de este Facebook Live he hecho un llamado contundente para que la gente, así como le pide a los Estados Unidos que revoque visa y que saque a esta gente de aquí, también nosotros hagamos nuestra parte y boicoteemos esos locales comerciales. Expresemos nuestro rechazo y nuestro desprecio no asistiendo a esos locales y regando la voz para que estos individuos sientan el desprecio de quienes hemos tenido que salir de nuestro país por culpa de personas como ellos que jugaron a la destrucción de la patria. Muchas gracias por la conexión a esta hora, que sé que es difícil, y espero que puedan compartir este Facebook Live con sus amigos y lo puedan distribuir dentro y fuera de Venezuela.